Hoy estamos en la víspera del segundo domingo de Adviento. Esto no es frecuente, pero como ha empezado la novena en el primer domingo de Adviento, pues en 8 días sí que nos da tiempo a llegar al segundo domingo de Adviento. Hoy es la misa de domingo. Mañana volveremos a tener la misa aquí a la 1 del mediodía, de la tarde, y luego también al día siguiente, el día de la Inmaculada, también será a la 1 para que lo sepáis. He ido recorriendo las virtudes, primero las teologales y luego las cardinales, y ya estamos en la penúltima virtud, que es la fortaleza. Es una virtud que además el Evangelio de hoy distingue un personaje. La Biblia con bastante frecuencia, más que hablarnos en teoría o en abstracto de una virtud, lo que hace es hablarnos de alguien que vive esa virtud y que la encarna, para que nosotros, al ver cómo Él reacciona, nosotros digamos, ya sé qué es lo que hay que hacer para vivir esta virtud o vivir de este modo. Y también tengo una historia, una de mis historias favoritas, que me parece que ilustra muy bien lo que es la virtud de la fortaleza. Juan el Bautista, para empezar por él, aunque es María donde quiero yo centrarme, Juan el Bautista nos demuestra cuál es su fortaleza. Y la fortaleza de Juan el Bautista es que él viene a cumplir una voluntad muy clara, y es que tiene que preparar los caminos del Señor. Y para preparar los caminos del Señor, él tiene que poner sobre sí mismo una vida que no es fácil. La fortaleza es la virtud que vivimos los hombres ante el bien costoso, el bien difícil. Y esto es una virtud que no está de moda. Así como hoy día la justicia, todo el mundo habla de justicia y todo el mundo se cree justo, sin embargo, la virtud de la fortaleza no está de moda porque exige un esfuerzo y sobre todo exige que el hombre sea capaz de decir no cuando hace falta. Ante este mundo que te ofrece tantas facilidades, que quiere que tu vida sea por un plano inclinado y que te dejes llevar. Y si tú estás en un plano inclinado y te dejas llevar, ¿hacia dónde vas? Hacia abajo. Y sin embargo, la vida cristiana nos exige y nos pide no, tienes que subir hacia arriba. Es una redundancia, pero hay que subir, hay que esforzarse. Juan Pablo II, cuando comenzó su pontificado, las primeras audiencias las dedicó a las virtudes cardinales, porque Juan Pablo I, antes de fallecer, después de 33 días de papado, había comenzado 3 audiencias en las que había hablado de la fe, de la esperanza y la caridad. Y Juan Pablo II se sintió responsable de coger el testigo y continuar y hablar de esas virtudes. Y hace una descripción muy bonita y dice algunas cosas que yo voy a repetir. Yo quería, en cierto modo, fijarme en María, porque María, al estar tan cerca de Jesucristo, que es nuestro ejemplo, mirad, cuando nosotros recorremos en todas las iglesias, y sobre todo en esta que tenemos estas imágenes tan bonitas del Vía Crucis, una de las cosas que uno se da cuenta es que primero Jesucristo tiene que subir hasta subir al Calvario. Su vida acaba con un esfuerzo, y un esfuerzo grande. Y sobre todo en la parte final, primero en la 4ª estación, en la que Jesucristo se encuentra con su Santísima Madre. Si recordáis aquella escena conmovedora, a mí la verdad es que ahí donde me rompí en la película de la Pasión, porque hace la Virgen una especie de recuerdo de cuando Jesús era pequeño y recuerda un día en que Jesús parece que se cayó y ella, que estaba trabajando, deja lo que está haciendo y sale corriendo para acudir a su hijo que se ha caído y se ha hecho daño en la rodilla. Y en ese momento ya está en un callejón donde se encuentra que su hijo está pasando por el fondo con la cruz y en ese momento se cae. Y ella, que está contra la pared porque ya no puede más de ver lo que le están haciendo a su hijo, en ese momento, al recordar aquella escena, sale corriendo hacia su hijo. Y su hijo, que la mira y la ve, va y le dice unas palabras del libro del Apocalipsis diciendo: ahora hago todas las cosas nuevas. Y de esa caída, que está ya hundido, Jesucristo lo que hace es coger fuerza y pega un tirón y se levanta y vuelve otra vez a cargar con su cruz hacia el Calvario. Juan Pablo II dice que nosotros vamos buscando hombres valientes, porque los hombres valientes son los que viven la fortaleza.
Y es verdad que la fortaleza no hace falta ser cristiano para vivirla. Hay mucha gente que vive la virtud de la fortaleza sin ser cristianos. Lo que pasa es que Cristo añade algo a la virtud de la fortaleza, que la hace sobrenatural, es decir, que la mete dentro de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ayer una madre me preguntaba que por qué estaba viendo la vida de sus hijos y decía, viendo las dificultades que están encontrando, de por qué las cosas tienen que ser tan difíciles. Y yo pensando, lo único que se me ocurrió es, primero, porque el premio que se nos va a dar vale mucho, y todo lo que vale, mientras más valga, más cuesta. Y luego porque Dios no quiere que nos hagamos blandengues. No se puede, decía San José María, con gracia por la imagen que utilizaba, decía que no se podía apalancar nada con un churro y que no se puede colgar un cuadro en una pared que no ponga resistencia. Los hombres necesitamos vivir esta vida de dificultades porque en esta vida ahí es donde nosotros nos cultivamos y nos hacemos fuertes. Hoy día ya ha pasado porque una generación en que quizás hayan tenido muchas dificultades y ahora han llegado a una posición social en la cual se encuentran bien, pero hay ese problema y ese peligro de querer darle a tus hijos y defenderles para que no sufran lo que tú sufriste. Y tienes que darte cuenta que muchas veces, si ellos no son capaces y no tienen experiencia de cómo sufrir, una de las cosas que van a hacer es que no van a llegar a donde tú has llegado. Me parece terrible el mal que se le puede hacer a una persona joven si no se la adiestra a esforzarse. Y ahora que no están, porque me suele pasar en las novenas, hasta el fin de semana casi todo el mundo aguanta, después de pronto todo el mundo desaparece. No solo han desaparecido, sino que han aparecido unos gallegos. Ya imaginaos para que veáis cómo es esto. Bueno, pues aquí Juan Pablo II insiste y dice que hay que ver qué bonito es cuando vemos a una persona que es capaz de dar su vida por los demás. Imaginaos cada vez que sale en el periódico alguien que ha puesto su vida en peligro por salvar a otro. Pues alguien en la playa o alguien en un momento, por ejemplo, como en un fuego, en un accidente. Siempre nosotros nos alardeamos y sobre todo nos ponemos muy contentos y sobre todo damos la enhorabuena a alguien que ha sido capaz de poner su vida en peligro por salvar la de otros. Eso es algo que vale la pena. San Carlos, y bueno, lo decía Juan Pablo II porque su nombre es Carol Wojtyła, y él parece que se conoce muy bien la vida de su santo, que fue obispo de Milán. Dice, San Carlos, mi patrono, durante la peste que hubo en Milán, seguía ejerciendo el ministerio de sacerdote para servir a los habitantes de dicha ciudad, poniendo su vida en peligro. Hemos visto el ejemplo del padre Pajares, que ha muerto y ha fallecido por intentar cuidar de las personas que estaban sufriendo el ébola. Y todos nos quedamos sorprendidos y sobrecogidos ante alguien que es capaz de hacer algo así. ¿Lo haríamos por alguien que queremos? Bueno, esa virtud grande también hace que el hombre tenga espíritu grande. Pero lo único que ocurre es que nosotros tenemos que aprender muchas veces a decir que no, cuando la tentación es que se nos ofrece una vida fácil, una vida que lo único que se nos pide es, ¿serás capaz de, en cierto modo, dejar tus principios? Por ejemplo, el Papa pone 2 ejemplos que me parecen maravillosos. El primero dice, por ejemplo, una mujer, madre de familia ya numerosa, a la que muchos aconsejan que elimine la vida nueva concebida en su seno y se someta a una operación para interrumpir la maternidad. Y ella responde con firmeza, ¡no! Ciertamente que cae en la cuenta de la dificultad que este no comporta, una dificultad para ella, para su marido, para toda la familia, y sin embargo responde que no. La nueva vida humana concebida en ella es un valor demasiado grande, es un valor sacro, sagrado, para que pueda ceder ante semejantes presiones. Y hoy día hay muchas presiones. La otra, por ejemplo, o el hombre se le promete una libertad y hasta una buena carrera y una condición social cómoda,
con tal que reniega sus principios y apruebe algo contra su honradez y contra lo de los demás. No, hay que decir que no. Y cuesta trabajo. Y yo comprendo que haya personas que ante esa situación caigan. ¿Cómo no los vamos a comprender? Y el Papa aquí hace una especie de profundidad psicológica de cómo nosotros los hombres a veces tenemos dificultad a hacer el bien costoso. Y dice que es que el hombre tiene que superar la debilidad humana y el miedo, que es algo tremendo. Hoy día muchas son incapaces en público de hacer el bien porque les da miedo. Miedo a que la gente diga, esta persona o aquella otra, fíjate lo que ha hecho. Y en cierto modo te apunten con el dedo. Y dice aquí el Papa, deseo rendir homenaje a todos esos valientes desconocidos, a todos los que tienen el valor de decir no o sí cuando resulta costoso. ¿Por qué? Porque el miedo los hombres lo tenemos ante el peligro. Sabéis que incluso nuestro cuerpo reacciona ante el miedo y la garganta se seca y se nos ponen sudorosas las manos, el corazón palpita más rápido. ¿Por qué? Porque el miedo tiene una gran capacidad para actuar sobre nuestra voluntad. Los disgustos. ¿Cuántas veces por no dar un disgusto a alguien no hemos hecho algo que sabíamos que debíamos de hacer? Y nadie cuando hace lo que debe, aunque acarree un disgusto, al final uno dice, ¿ha valido la pena? Ha sido doloroso, pero ha valido la pena. O el sufrimiento. En esto nuestro Señor es un ejemplo, porque nos cuenta los evangelios que cuando llegó al monte de los olivos, al huerto de los olivos, Jesucristo entró en angustia porque sabía el sufrimiento que se tenía que enfrentar y no le apetecía. Y de hecho su oración a Dios Padre, ¿cuál fue? Abba le llamó, Padre, con confianza. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Yo no quiero sufrir. Y sin embargo añade lo que verdaderamente hace que Él sea fuerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que nosotros los hombres hemos de hacer este esfuerzo que nos lleva a tener coraje. La Virgen también tuvo que tener coraje para enfrentarse con la cruz. La Virgen ya tenía ese miedo cuando vio esa oposición que se iba creciendo en contra de su Hijo Jesucristo. La Virgen lo pasó fatal cuando aquella vez que Jesucristo visita Nazaret y porque deja claro la universalidad de la salvación, los judíos se ponen contra él e intentaron casi tirarlo por un barranco. ¿Cómo lo pasaría la Virgen? ¿Cómo se sentiría ella al ver que la gente miraba así a su Hijo? He imaginado en estas últimas escenas, que es una escena que, pues en España tenemos miles de imágenes y en Valladolid, por supuesto, tenemos 2 imágenes preciosas de la Virgen de la Angustia. Esa Virgen que está con el cuerpo muerto de su Hijo en sus brazos. Ella tiene que ser fuerte. Podía haberse ido y decir, no puedo ver esto, no lo puedo aguantar. Y sin embargo allí está, para darle consuelo a su Hijo, para estar con Él, para acompañarlo, para que Él pueda decir, no vas a estar nunca solo, yo estoy contigo. No más soledades. Bueno, pues aquí también hay un detalle en que Juan Pablo II dice que no solo, porque es que además el pecado siempre se nos va a ofrecer como una salida fácil, como algo que nos va a reportar la felicidad. Como, es que si engaño, seguro que consigo estas cosas de un modo mucho más sencillo. Es que si soy infiel, ya sea a mi vocación, ya sea a mi matrimonio, seguro que lo voy a pasar muchísimo mejor y que voy a encontrar todo lo que iba buscando. Es el engaño. Y es la necesidad de la fortaleza de decir que no. Y María nos está diciendo, yo sufrí y lo pasé fatal, pero no me arrepiento. En el momento en que mi Hijo Jesucristo resucita y me abraza y me besa, me compensa el esfuerzo, el sacrificio y los sufrimientos que yo pasé. Ese es el secreto. Y ahora mi historia. Fijaos cómo, y además es la historia de un padre con una hija.
Y dice que su hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles, ¿veis? Todos tenemos experiencia de eso porque la vida no deja de ser un camino hacia la cruz y la encontramos. E incluso el que no quiere encontrarla acaba encontrándose con ella, ya sea con la enfermedad, ya sea con las dificultades en el trabajo, ya sea con los sufrimientos, ya sea porque pues, el desengaño amoroso, por lo que sea. La cruz está ahí. Y dice que no sabía qué hacer para seguir adelante y que creía ella que se iba a dar por vencida. El otro día hablábamos de tirar la toalla. Estaba cansada de luchar y parecía que cuando se solucionaba un problema aparecía otro. Bueno, eso nos parece a todos. Su padre, que era un chef de cocina y era un hombre que tenía mucha sabiduría popular, pues llevó a su hija al lugar de su trabajo. Él la metió en la cocina y allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto las 3 ollas empezaron a hervir. El agua empezó a hervir. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Y los dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente y preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó la zanahoria y las colocó en un tazón. Sacó los huevos, los colocó en otro plato y finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a la hija le dijo, ¿qué ves? Papá, zanahorias, huevo y café. ¿Qué quieres que vea? Y el padre le pidió que se acercase y que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo y que lo rompiera. El huevo, después de abrirlo, estaba duro. Y le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba el rico aroma del café. Humildemente la hija preguntó, papá, ¿esto qué significa? ¿A dónde vas con esto? Y el padre le explicó que los 3 elementos, la zanahoria, el huevo y el café, habían sufrido y habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo. Y sin embargo, que era interesante que cada uno de ellos había reaccionado de modo diferente. La zanahoria entró en el agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil. Era fácil de deshacer. El huevo, sin embargo, era diferente. Entró con una cáscara que sostenía su interior frágil y casi líquido. Y sin embargo, ahora que había pasado por la dificultad, se había vuelto duro. Pero después, los granos de café eran, sin embargo, únicos, porque ni se habían vuelto duros ni blandos. Los granos de café lo que habían hecho habían sido capaces de cambiar el agua. Y ahora entonces el padre le dice a su hija, ¿tú cuál eres? Cuando la adversidad te viene, ¿cómo reaccionas? ¿Te vuelves blando? Y dices, ya no puedo más. Es lo que nos pasa a mucha de gente hoy día que por no afrontar la adversidad nos ponemos blandos y decimos, no puedo, tiro la toalla. No, yo es que tengo una depresión, voy a tomar pastillas. O al revés, nos ponemos duros. Hay personas que ante la adversidad lo que hacen es se vuelven duros y son implacables. Son personas que arrasan, son personas que hacen daño a su alrededor porque ellos quieren dejar claro que no me voy a volver blando, que yo voy a demostrar lo duro que yo soy. Y se hacen daño a los demás y se hacen daño a sí mismos. Y sin embargo, fijaos el café. Que no te enfades ni te pongas con el ambiente a intentar destrozarlo todo. ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¿Cómo? Pues saca lo mejor de ti. ¿Qué es lo que ha hecho el café? Saca su sabor y cambia el agua. Ya no es agua, ahora es café. Yo he hecho un esfuerzo para darle vueltas a esto y me he dado cuenta que tiene que ver mucho con el Evangelio. Fijaos, un personaje que es una zanahoria, Judas. Muy duro. Va y se acerca a los judíos, te lo vendo, por 30 monedas de oro. Hecho. Yo me encargo de eso. Pero una vez que ha cometido aquello, una vez que se da cuenta que a Jesucristo lo van a asesinar, se vuelve blando. Y en vez de pedir perdón, que sería lo que hubiese sido adecuado, y incluso con su blandura se hubiese recuperado, quiere quitar el problema quitándose la vida.
Huevo, los fariseos, que parecían que eran los buenos de la película y fijaos, acaban cargándose a un inocente. Les da igual. Los escriba Poncio Pilato. Al principio Poncio Pilato tenía deseo de salvarle e incluso intenta 2 o 3 trucos. Bueno, a ver si Barrabás, a ver si mi mujer está, venga a darme la lata, pues voy a ver qué. Pero al final, cuando llega el momento en que lo ponen contra la espada y la pared, se lava las manos, se vuelve duro. La sangre caiga sobre vosotros y sobre vuestras cabezas. Yo soy inocente. Me lavo las manos y me quito de en medio. Y Jesucristo, María y todos los santos y santas han sido café. ¿Qué hace Jesucristo? Les deja. Lo matan. ¿Ya ganaron? No, ya perdieron, porque a los 3 días resucitó. Aprende de María. No temas la cruz, ya sé que cuesta, a mí también, y si a veces te escapas de ella, lo comprendo, pero vuelve a ella, porque la cruz es la medicina que Jesucristo nos trajo para curarnos del mal del pecado. Y hay que cogerla, hay que agarrarla y soportarla y llevarla. Y cuando la llevas, como decía San José María, a plomo, esa cruz se convierte en la cruz de Jesús, que Él te acompaña como un cirineo y te ayuda. Pídele a María que con los brazos, que ella, llevando en los brazos a su Hijo Jesucristo, nos dice, ya sé que cuesta, ya sé que es duro, pero solo te puedo decir que al final, siempre, siempre, siempre con Jesús, vale la pena. Que así sea.